Pues bienvenidos a un episodio más de Reventándonos Podcast, un podcast donde invitamos a personas que se están enfrentando a un cambio organizacional o bien nos están dando herramientas para reinventarnos hoy para el futuro. Pues hoy tenemos conexión Monterrey, Bogotá, hasta con los amigos de Colombia. Pues tenemos a una invitada especial, Valentina Umar. Ella es líder empresarial, es gerente general de GJ Communications, tiene más de 18 años de experiencia, ha trabajado en organizaciones como Google, como la ONU, Naciones Unidas, también forma parte o es miembro del Consejo Regional de la Organización de Emprendedores, y ahí apoyan a líderes empresariales, ya nos contará un poquito más. Tiene muchísima experiencia, entonces nos estará ahí contando incluso cuestiones de su experiencia en el sector público, también como PR, también como acompañar a mujeres emprendedoras. Pues va a estar súper interesante y seguro la vamos a pasar muy bien. Y pues nada, pues bienvenida, Valentina, mucho gusto. No, Luis, al contrario, encantada de estar en tu espacio. Gracias por la invitación. Me encanta que gracias a la tecnología podemos estar conectados Bogotá-Monterrey. Entonces, bueno, sé que tendremos una conversación muy agradable. Sí, seguramente así será y pues nos encanta, ahora sí que tener personas de todos lados y aquí a los amigos colombianos tenemos mucha estima, entonces pues bienvenida, encantado que estás aquí. Y vamos a empezar con un check-in round, que es tradición, ya saben, en el podcast, para conocerte un poquito más, para que la audiencia te conozca también un poco más. Y entonces, hoy en día, pues ya que estamos un poquito así de veranito, ¿cómo desconectas, no? O descansas en tu día a día, ¿no? Si nos puedes dar como algunos consejos o tips que tengas. La verdad es que yo comienzo mi día descansando. Ujú. Comienzo con yoga muy temprano. Me levanto a las 4:50, cuatro y Oh. cincuenta y cinco. Me tomo un cafecito, leo el periódico y arranco yoga, clase de yoga a las 5:20 más o menos. Y hago yoga, está faltando un cuarto para las 7. Entonces suena raro, pero ese es como mi momento de desconexión, para empezar el día con mucha energía. Y ya por las noches, digamos por la tarde-noche, yo creo que los niños lo recargan mucho, entonces trato de 5:30 a 8:30 estar súper dedicada a mi hija, vemos una película, jugamos, a ella le encanta hacer manualidades, entonces también uso ese espacio para recargarme y dejar un poco el peso del día atrás. Entonces son como mis dos momentos de desconexión. Wow, pues empiezas muy bien y cierras muy bien el día, yo con mucha energía y también como relajación al final. Creo que eso suena muy bien. Aquí también somos morning person. Igual no me despierto tanto, pero como 5:30 en la mañana. Y sí, también medito un poco y luego ya hasta más tarde ya enciendo los celulares o así, pero tengo como un detox tecnológico al principio. O leo, siempre tengo mi libro y últimamente antes leía por las noches y ahora leo un poquito por la mañana y como que me ayuda a relajarme. Entonces ahí siempre tengo un buen libro y hacemos ejercicio como soy corredor, entonces corro un día sí, un día no. Entonces por la tarde noche me ayuda también a relajar y dormir bien, ¿no? Estirado, pero bueno, ¿no? Eso es parte de, cada uno tiene sus cosas que les da un poquito más de tranquilidad o, ¿no? O que les activa, ¿no? Depende ahora sí, cada forma de ser, ¿no? Así es. Eh, y bueno, pues entrando en tu perfil, me encanta porque digo, tienes mucha experiencia y dos organizaciones que me saltaron mucho porque son muy distintas y muy increíbles. Una es por un lado es Google y otra en las Naciones Unidas. Y sí, uno pareciera, oye, pues uno es totalmente privado, otro público, ¿no? Una ONG, otra una de las organizaciones más grandes del mundo, privadas. Pues no sé qué aprendiste tú trabajando en esas organizaciones, y qué cosas pues sigues teniendo, ¿no? Y oye, sabes que esto me ayudó muchísimo y sigo conservando esta forma de trabajo o estas cuestiones que aprendí en una de estas dos organizaciones.
Sí, aquí empiezo con algo un poco anecdótico y es que, pues, cuando yo era más joven, cuando estaba en la universidad, mi sueño siempre fue trabajar en gobierno, en la ONU y Mm, claro, y siempre, no quiero decir que fui antiempresa privada, mm, pero yo sí me veía haciendo una carrera un poco hacia gobierno o hacia las Naciones Unidas. Y entonces, bueno, cuando trabajo acá en el gobierno en Colombia, gracias al trabajo que hice en el gobierno, me voy a vivir a Nueva York a hacer mi maestría y mm, ahí me contacto con una persona que trabaja en las Naciones Unidas y me dan un trabajo, primero una práctica, ujú, empiezo como practicante en el PENUMA y después ya me dan un trabajo de consultoría. Y ya te cuento un poquito la diferencia entre los dos y que aprendí, pero yo estaba como contratista viviendo en Nueva York, que es carísima, y duré así 2 años, y en un momento pues entrar como empleado a las Naciones Unidas es bien complejo, y normalmente no entras en Nueva York. Entonces en ese momento mi jefa, yo le digo, no, yo quiero ser empleada, ¿qué tengo que hacer? Y me dice, mira, pues la única forma es que te vayas a uno de los headquarters, puede ser en Nairobi, puede ser en sitios, digamos, un poco más remotos y alejados de o Estados Unidos, que era donde yo vivía, o Colombia. Y ella misma me dice, pero yo te doy un consejo, ve y mira el mundo, trabaja en otras cosas y si quieres volver, pues te ayudaré. Y en ese momento, decirme, yo tenía, no sé, 27 años, irme a ujú, Nairobi, me moría del pánico y bueno, después lo conocí, que es divino, pero no me sonaba mucho y empiezo a buscar trabajo, sobre todo en ONG, sobre todo en gobierno. O sea, yo no busqué en empresa privada absolutamente nada porque no era el camino que yo quería. sí, Y entre toda esta búsqueda de trabajo, yo pasé muchas hojas de vida, o sea, mandé 200 hojas de vida, con eso te digo todo, porque tenía wow, un que pagar, pues mm, pagar mi vivienda en Nueva York no era fácil. sí, Y entre esas llega mi hoja de vida a Google por una amiga, y yo súper antipática, no, yo no quiero trabajar en Google, empecé las entrevistas súper de mala gana, ¿no? Porque no era lo que yo quería. Fue rarísimo porque además las entrevistas, y yo siempre me cuestiono eso, pues porque esto era 2011, ya había Skype, pero todas mis entrevistas fueron telefónicamente, o sea, con un celular en la mano, entrevistas dificilísimas, yo las tomaba desde restaurantes, me preparaba a hacer, o sea, yo hacía las entrevistas como por el deber ser, ujú, pero no en realidad porque era lo que estuviera buscando. Fueron, no sé, 8 o 9 entrevistas muy complejas en ese momento. No sé cómo sea el proceso hoy en día, pero en ese momento Google era súper riguroso en su proceso de contratación. Y me dicen, finalmente, me hacen la oferta, pero la oferta era para devolverse acá a Colombia, sí, pues para venir a ser parte del equipo que abría las oficinas en Colombia. Entonces, uno, yo no me quería devolver a Colombia. Dos, no quería trabajar en empresa privada y cuando me hacen la oferta salarial era una oferta súper atractiva, o sea, más de lo que yo me hubiera podido imaginar, porque las empresas tecnológicas y sobre todo en ese momento pagaban súper bien, me trataban como expatriada, entonces me pagaban todo el trasteo a Colombia, además me ponían apartamento corporativo hasta que yo consiguiera apartamento, y como te digo, tenía 27 años ujú, con una deuda importante, entonces pues no podía decir que no, no. Y fue una gran decisión, o sea, en Google aprendí, y si quieres me voy de adelante para atrás, sí, eh, un talento increíble, o sea, creo que esa labor que ellos hacen en el reclutamiento, mm, son personas increíbles. De hecho, hace un par de días, desde un grupo más, porque hay 1 millón, de todos los ex-Googlers de Latinoamérica. wow, Y ha sido muy bonito conectar con personas que uno conoció. Entonces creo que el talento, yo he implementado en la agencia un montón de cosas de las que vi en Google. Ejemplo, en Google tú tienes una regla, no sé cómo se ha vendido, yo me salí de Google hace 10 años, entonces no te sabría decir, pero en ese ujú, momento era 80-20, 80% tú le dedicas a tu rol y 20% a algo que no sea tu rol que a ti te mueva. Entonces yo, por ejemplo, wow, 20% se lo dedicaba a todo el tema de empoderamiento femenino, mm, y era la cabeza de Women at Google en Colombia, y era buscar cómo reclutábamos más mujeres, cómo más niñas estudiaban ingeniería. Obviamente yo no estaba en la ingeniería, yo estaba en el lado de ventas, sí, y esto lo traje acá a mi agencia, donde tenemos, no lo llamamos 80-20, pero lo llamamos proyectos especiales, ujú, y todo el mundo que está acá trabaja en su trabajo, pero trabaja en proyectos
especiales, entonces tenemos proyectos de inteligencia artificial, proyectos de customer success, proyectos de databases, entonces tenemos un montón de proyectos que no son necesariamente a tu rol, pero que si te apasionan, los puedes desarrollar. Todo el tema de bienestar laboral lo traje, digamos, de Google acá y gracias a eso llevamos 2 años, ya 3 años consecutivos certificándonos como Great Place to Work. Nice. Todo el tema de salario emocional, entonces como te acabo de contar, pues acá traemos nuestros perros, yo acá tengo 2 perros, la gente puede llenar un formato para que nos organicemos porque acá, por ejemplo, como parte de la entrevista, yo les pregunto si son amantes de las mascotas. Porque si tú no eres amante de las mascotas en esta agencia, te va a ir muy mal porque todo el mundo trae perros. Y acá creo que acá somos más mascotas que colaboradores. Un día hicimos la cuenta, acá somos 50 personas y en total tenemos como 70 mascotas, Wow. porque somos amantes de los gatos y acá celebramos, por ejemplo, el Día del Gato, el Día del Perro. A los que tienen gatos, el Día del Gato se les da un regalo, a los que tenemos perros, el Día del Perro se nos da un regalo. Somos súper amigables con todo el tema de madres que tengan flexibilidad para cumplir con las necesidades de sus Wow. hijos, porque tú sabes que un niño enfermo, pues tú no puedes, Sí. no lo puedes coordinar, no da espera. Entonces, todo eso lo traje de Google, por decirlo así. O sea, me siento muy Ujú. afortunada, por más que yo no había querido, por más que yo no había querido ingresar, creo que fue una de las, digamos, mejores experiencias por las personas, por lo que aprendí. Y en cuanto a las Naciones Unidas, pues mira que no quiero decir que me desilusionó, pero sí es un Ujú. trabajo un poco burocrático. Ujú. Aprendí mucha burocracia, aprendí a seguir procesos, aprendí a ser impecable, por ejemplo, con el tema de escritura, tienes que escribir súper bien, Sí. complejo, todo el tema de investigación, de procesos, reprocesos, pero es fascinante, o sea, por ejemplo, me tocó en mi primer año, tal vez segundo año, no me acuerdo, estar en una de las reuniones del General Assembly, pues no dentro de la Asamblea General, porque no te dejan entrar, pero esto es Sí. una semana y hay eventos alternos, entonces pues es muy interesante como esa energía que se vive en las Naciones Unidas en Nueva York y también fue una gran experiencia. Wow. Digo, me encanta porque, digo, en cierta medida, como Google en cierta medida vive en el futuro, ¿no? Es como una organización que nos dice posibles caminos de lo que puede ser el futuro y dices, "Chin, esto ya lo veíamos hace no sé cuántos años en Google y hoy es más vigente, ¿no? Como toda esta parte de la flexibilidad que dices, ¿no? La parte de esto estar más cercano con el colaborador, el 80-20, ¿no? Las políticas de llevar que para tus mascotas, que ahí las podemos ver, ¿no? Que también soy súper Sí, por ejemplo, animalero. está acostado uno de los míos. Están tres por ahí rondando. Ah, sí, de ahí salen. Y luego, pues también, claro, digo, también creo que a nivel personal, digo, de hecho vivir en Nueva York, que también al final es de las mejores ciudades del mundo, aprender, ¿no? Y voy saliendo viéndome el mundo laboral, pues sí, también es increíble que tu primer trabajo sea alguien como la ONU, ¿no? Entonces, creo que al final todo va sumando a tu persona y a la experiencia, ¿no? Y eso nos lo vamos llevando y como dices, mira, también hoy en tu trabajo actual, pues la gran beneficiada también son las personas que están ahí trabajando contigo, ¿no? Entonces, creo que eso también es súper positivo y lo cual me agrada que así sea y que se sigan notando como esas también buenas cosas que aprendiste por ahí, ¿no? Eh, y luego, por otro lado, también he estado en la parte del sector público, ¿no? Digo, aparte de la ONU, ¿no? Vi un proyecto de Colombia Chapter de Al Gore, que también pues, es un crack del cambio climático, ¿no? Y que ha estado ahí insistente y nos ha ayudado un montón, ¿no? Digo que a todo el mundo. Eh, si nos puedes contar un poquito la experiencia del Climate Reality Project que estuviste y que cómo nos podemos meter más a nosotros, ¿no? Porque a veces también a nivel personal creo que se lo dejamos mucho a las organizaciones o nos dicen, oye, eso ya lo resolverá el gobierno o ya vendrá una ONG a hacernos aquí el trabajo y nosotros a lo nuestro, ¿no? ¿Cómo podemos, pues, no meternos más en esos temas? Sí, acá también entro con una anécdota, yo soy muy Ujú. anecdótica. Yo estudié mi carrera en Vancouver, Ujú. trabajé en una agencia de relaciones públicas
También empecé como practicante, después me contrataron y uno de los clientes que yo tenía se llamaba Globe Foundation, que era todo el tema de sostenibilidad y eso te estoy hablando en el 2007. Ujú, Yo me empecé a apasionar por el tema medioambiental y me di cuenta que había mucho por hacer. Me gradué de la universidad, me regreso acá a Colombia ujú, y bueno, pues tú sabes que los papás siempre tratan de ayudarlo a uno y mis papás, bueno, ¿tú en qué quieres trabajar? Y yo no, ujú, yo quiero trabajar en algo medioambiental, o sea, a mí es lo que más sueño, pero en este momento era muy incipiente, o sea, no había tanta gente hablando del ujú, tema medioambiental, pues empezamos a buscar y finalmente, digamos, en ese momento mi papá era amigo de quien era ministro, en ese momento ministro de Ambiente, mi papá le manda la hoja de vida, nunca ujú, nos contesta, entonces yo entro a trabajar en una agencia de publicidad ujú, y arranco trabajando en una agencia de publicidad, gran escuela, o sea, de las mejores escuelas. Yo siempre le digo a quien fue mi jefa en ese momento, Socorro Jaramillo, que ujú, creo que todo lo que aprendí se lo debo a ella, porque en agencia de publicidad se aprende muchísimo. O sea, a mí me pagaron para aprender, yo digo, ahí tuve como una ujú, maestría. Y yo llevaba tal vez como 10 11 meses trabajando en la agencia. Un día me llaman a la oficina en ese momento y me dicen que de parte del ministro de Ambiente, yo trabajaba con una cervecería y yo dije, ¿qué cometimos? ¿Qué hicimos? ¿Alguna valla está haciendo contaminación visual? O sea, a mí ya se me había olvidado incluso ujú, que mi hoja de vida había llegado allá. Contesto y un momentico lo comunicamos con el señor ministro y yo, hola Valentina, ¿cómo estás? Y yo, hola ministro, ¿cómo me va? Me encantaría poder tener una entrevista contigo. Puedes venir mañana, una cosa así. Yo voy y me dice, sí, me encanta tu perfil, quiero que trabajes acá, pero tu proyecto, y esto a los mexicanos les va a gustar, y te cuento toda esa historia porque por ahí es que terminé con el tema de Al Gore, ujú. es hacer un evento con Maná, Maná Wow, es súper ambientalistas, ellos tienen una fundación que se llama Selva Negra, sí. y porque yo lo que quiero es darle visibilidad al tema ambiental a la gente. Y quién más que Maná, yo los conocí en no sé dónde y conocí a no sé quién, no me acuerdo muy bien, esto fue hace muchísimos años, Mm, pero tenemos que traer a Maná a Colombia. Y quiero que esa sea tu labor, bueno, con muchas otras labores, no era esa mi única labor, pero ese era ujú, el reto que él me ponía. Él me puso muchos retos, me puso a hablar con Leonardo DiCaprio, un día me wow. llamaba y decía, ¿será que puedes llamar a Juanes? Y a mí Juanes que me iba a contestar, pero entre todas estas, resulta que eh, un año después, algo así, voy manejando, yendo al trabajo y veo un afiche que dice Maná en concierto. Y haz de cuenta, o sea, estábamos en febrero y venían en abril. Yo frené el carro, anoté el número del promotor, porque en ese momento era con promotores, o sea, no es como hoy con Ticketmaster, sino había un número para conseguir las boletas. Y llamo y digo, necesito hablar con la persona que está trayendo a Maná. Y ahí siempre yo digo que hay 4 grados de separación. Finalmente llegué a esta persona, le digo, ¿me puedes dar una reunión? Y le digo, mira, nosotros como ministerio, sabiendo que ellos vienen, queremos hacer un evento, queremos llevarlos a algún parque nacional. Entonces él me pone en contacto con la persona que manejaba Fundación Selva Negra Mm, para hacerlo por medio de la fundación, no directamente con Maná. Y finalmente logramos hacer el evento con ellos. Fue un evento divino en el Parque El Tayrona. Quedé muy bien conectada con los de Selva Negra no. y con Maná, pues quedamos en muy buena relación. Ellos, yo creo que nunca se les olvidará la experiencia porque los montamos en un avión militar. Súper, fue un viaje bastante inolvidable para ellos, que me imagino que los tratan como celebridades y acá no había plata, sino para llevarnos en avión militar, pero fue una gran experiencia. Y por Selva Negra, a ellos los contacta Al Gore de Climate Project Sí. para hacer el primer entrenamiento de líderes ambientales en Latinoamérica y como yo ya tenía buenos contactos con ellos, me invitan a mí a ser parte del programa de Al Gore. A su vez yo invito, yo ya había renunciado al ministerio en ese momento, yo ya estaba viviendo en Nueva York, a su vez invito a mi ex jefe, el ministro, y nos vamos los dos a México, nos vamos los dos a México a ser entrenados por Al Gore durante 5 o 6 días en toda su narrativa de climate change y nos dan, digamos, la licencia para Colombia de representarlos a ellos y ser entrenados como train the trainees. Eso no nos duró mucho porque después el ministro se convierte en senador, yo entro a trabajar a Google,
a él lo dejamos un poquito olvidado, pero sí, digamos que todo el tema medioambiental siempre me ha apasionado y yo creo que el cambio viene desde cada uno de nosotros, dónde compramos, cómo elegimos, Ah, cómo educamos a nuestros hijos, porque como tú bien lo dices, claro, las empresas tienen una gran responsabilidad y eso no se puede ignorar, pero nosotros como consumidores también tenemos una gran responsabilidad. Yo fui extrema ambientalista, o sea, me volví vegana, monté marchas, pero como dicen, si uno no es socialista a los 20 no tiene corazón y si no es capitalista a los 30 no tiene cerebro, eh, pues ya soy menos radical, ya no soy vegana, ya no hago marchas, ya soy un poquito más consciente, digamos que no se puede uno ir a los extremos. Wow, me encanta, qué buena historia. También en ese momento era, yo creo que más fan de Maná todavía. Digo, sí me gusta mucho. Pero qué gran historia. Y sí, digo, qué bueno que también pudiste formar parte de ello. Y al final, digo, creo que hoy en día también con tantos, creo que con más concientización, también un poquito más de profesionalización, también al menos acá como profesor, que también nos dicen, ¿no? Y pues llevar los ODS a los estudiantes, ¿no? Que sean más conscientes, que hagan proyectos en relación con estos objetivos de sostenibilidad de la ONU, pues también creo que cada vez lo tenemos más metido en nuestra cabeza y también creo que digo, también creo que por los tiempos que corren, bueno, no sé aquí en mi ciudad de Monterrey, que está muy contaminada algunos días, pues también eso nos levanta un poco más la conciencia, ¿no? Y bueno, y por ahí también, digo, la verdad, digo, como puede escuchar nuestra audiencia, pues tienes un montón de experiencia y me encantan las historias que nos vas contando para meternos aún más y te agradecemos mucho eso que nos compartes todas estas anécdotas. Y también, pues, ha sido presidenta, digo, de la primera mujer presidenta en Entrepreneurs Organization de Bogotá. Y también formas parte actualmente de esa junta regional. Cuéntanos ahí un poquito qué realizan ahí y cómo también te decidiste en meterte a este mundo y apoyarlo, ¿no? Sí, sí, yo creo que para los que somos empresarios estamos muy solos. Mm, Realmente el empresario está muy solo, yo no tengo a nadie a quien preguntarle nada. O sea, los aciertos son de mi equipo, obviamente, ujú, y las fallas pueden ser mías y de mi equipo, pero realmente uno está muy solo. Y tal vez fue en el 2017, gracias a un ujú, amigo, estábamos atravesando una situación muy difícil acá en la empresa y le conté y me dijo, no, usted tiene que conocer Entrepreneurs Organization. Me mandó la información, me mandó el link, pero la verdad no le puse mucha atención y yo creo que uno a veces necesita varios puntos de contacto como para que le hagan afinidad y ujú, después, 2 meses después, otro amigo mío de la Universidad de Vancouver vino acá a Colombia y me contó de Entrepreneurs Organization y él me presentó a otra persona venezolana que estaba acá, que hacía parte de la organización. Entré como miembro realmente y cómo funciona un poquito IO y lo que busca IO es potenciar a los empresarios para lograr su máximo, ¿cierto? Entonces es ujú, impulsar a los emprendedores para lograr su máximo potencial y empecé a enamorarme de la organización. Nosotros tenemos un foro que somos 7 personas que nos reunimos mensualmente y ese foro es como tu junta directiva personal, familiar y profesional, porque es que lo que sí, tenemos que pensar es que el empresario no es solo un empresario, el empresario tiene temas personales, de salud, de temas financieros, tiene temas familiares, fallecimientos, divorcios, nacimientos, entonces nosotros no somos como piezas individuales, sino somos un eje completo que está montado con estas 3 paticas. Entonces, si una de esas paticas está coja, pues todo lo demás va a estar cojo. ah, Eh, y entonces me empiezo a enamorar de la organización y me proponen ser presidenta de acá de Bogotá. Fui presidenta del 2022 al 2023, un gran reto, ujú, porque es que cuando tú lideras pares, porque es una organización sin ánimo de lucro, entonces el board son todos otros empresarios que están igual o más ocupados que tú, sí, que todos tenemos egos grandes, ¿no? Entonces cuando tú tienes que liderar pares es muy diferente a tal vez liderar colaboradores. Estoy un año como presidenta, después estuve 2 años en el Consejo Regional, en la Junta Regional, y este año, digamos que es que tú tienes el perfil de hace 2 meses,
Y este año ya estoy en la organización global como parte No, del equipo de growth, como digamos el objetivo es hacer crecer la organización para que tengamos más impacto a nivel global. Hoy en día somos un poco más de 20.000 miembros, ujú, estamos en una cantidad de ciudades a nivel global, 100 plus, no sé exactamente el número. Y, mm, y le he dedicado tanto tiempo a la organización porque es una organización que me ha entregado mucho y creo que uno cuando recibe debe devolver. sí. La cantidad de personas que conoces, la cantidad de contactos, lo que aprendes, porque yo digo como empresaria, he tenido fracasos, he tenido tropiezos, pero hay gente que se ha caído, se ha parado nuevamente y aprendes muchísimo de estas personas, lo cual valoro inmensamente. Sí, al final, como dices, nos sentimos solos a veces, ¿no? Los que emprendemos, ¿no? Y nos hace falta también con esos peers, esos pares que, vamos, que nos escuchen, que nos guíen, ¿no? Que nos vayan diciendo, mira, pues a mí me funcionó esto no tanto, ¿no? O te echo la mano en esto, o te escucho, ¿no? Ya con que alguien nos escuche, nos entienda, creo que ya estamos un poquito del otro lado, ¿no? Entonces, pues no sé, luego, digo, esto sigue siendo por un lado y por otro lado. Y comprendo que ahorita justo estás en tu oficina en GA Communications o comunicaciones. Y bueno, creo que también hoy en día la comunicación es súper necesaria, ¿no? Y también a veces corremos el peligro que es, no sé si entre tantas cosas que hay ahí fuera, ¿no? Se vuelve también superficial, se puede volver banal, pero no sé cómo podemos, digo, nos puedes contar un poquito qué es lo que hacen un poquito más en tu organización y también un poquito cómo podemos mejorar esa comunicación y comunicar bien, ¿no? Claro que sí, mira, la agencia GJ o GJ Comunicaciones, los dos, acá los empleados también le dicen GJ, acá le decimos GJ, GJ, pero GJ la fundó mi mamá hace 30 años. Sí, Entonces es muy bonito porque esta es una empresa familiar. Nunca me imaginé, como todo en la vida, nunca me imaginé trabajar en Google, nunca me imaginé terminar trabajando en la empresa familiar porque tampoco nunca me vi como empresaria, sí, ¿no? O sea, yo le tenía pánico a los números, soy más creativa que numérica, entonces pues a ser empresario tú tienes que ser numérico, te tienes que poner metas, todo esto, entonces yo nunca me lo imaginé, pero cuando me salgo de Google, pues yo ya había trabajado en varias organizaciones y quería emprender y pues qué mejor que entrar a trabajar con mi mamá. Entró en el 2015 y bueno, GJ es una agencia de relaciones públicas y comunicación estratégica y realmente lo que hacemos es ayudarles a organizaciones, corporaciones, organizaciones sin ánimo de lucro, mejor dicho, no tenemos un foco específico ujú, a manejar la comunicación de forma efectiva, siempre fortaleciendo y blindando la reputación. Fortaleciendo es contando todas esas buenas noticias que las organizaciones tienen por contar y blindándola en momentos de crisis o momentos de riesgos reputacionales. Además de esto, tenemos todo un eje del área digital. Entonces, mm, hoy en día, pues nos hemos complementado muy bien con llevar ese manejo de la reputación a canales digitales. No somos una agencia de compra de medios digitales, sino que lo que buscamos es todo lo que comuniquemos en medios tradicionales, en los medios propios de las compañías, pues también llevarlo a este ecosistema digital. Somos más o menos 50 personas, mm, trabajamos con organizaciones, digamos, tanto nacionales como internacionales. Y si tú me preguntas, digamos, cómo podemos comunicar mejor, a ver, yo empiezo por lo más chiquito, y es que eso me ujú, impresiona con las nuevas generaciones, es sí, redacción. Hoy las personas sí, no saben redactar, como todo el tiempo estamos por WhatsApp tecleando y con ChatGPT y otras herramientas, no sé qué va a pasar, pero a veces me pasa cada que me pasa un comunicado de prensa y yo lo leo y digo, ¿quién redactó esto? Y es porque creo que por la tecnología, por cómo estamos interactuando, pues cada vez redactamos menos. Entonces yo creo que sí, mm,
la escritura y la redacción es fundamental. Mm, Esto, digamos, muy a nivel personal. mm, Para mí la comunicación también es importantísima, la escucha atenta. Y yo mm, se lo digo todo el tiempo a mi equipo, porque los veo, más todos estamos multitasking, ¿no? Hoy en día que mm, las reuniones son virtuales, uno se da cuenta que mientras uno está en una reunión, la otra persona está, no sé, respondiendo WhatsApp, respondiendo un correo, viendo redes sociales, no sé qué están haciendo porque no puedo leer. Pero si no escuchamos atentamente, no vamos a entender, y si no entendemos, no vamos a poder responder a las necesidades o del cliente o de los medios. Entonces sí creo que la escucha atenta es muy importante, y creo que el mm, 80% de la comunicación efectiva es saber escuchar y realmente entender lo que se está diciendo. sí, Y ya cuando hablamos un poco a nivel corporativo, una comunicación eficiente, yo creo que la comunicación tiene que ser un resultado de lo que hacen las empresas. Y mm, muchas empresas a veces quieren salir a comunicar, pero realmente no están, como dicen los americanos, walking the talk, ¿cierto? O sea, sí, you have to walk the talk. Y muchas veces eso no pasa. Entonces, yo sí creo que las compañías que comunican con transparencia, lo que hacen bien o lo que hacen mal, porque sí, las compañías como las personas también se equivocan. Creo que el mayor error es no comunicar con transparencia y mm. comunicar lo que no es. Creo que ahí es cuando las compañías cometen un error, porque la gente le va a caer, y hoy en día es muy fácil que descubran que una compañía no hace A, B, C, D, y que lo hayan comunicado. Entonces, esos son como unos pequeños tips que veo desde la comunicación. Me encantó, me encantó. Y también, por ejemplo, esto de redacción, ¿no? Que decías, oye, pues igual en la ONU que aprendiste un montón a Escribir. hablar, a escribir, ¿no? Las situaciones, me imagino, complejas que iba o que pasaba, delicadas, ¿no? También así de gobierno y pues toda palabra cuenta, ¿no? Como la dices. Y creo, como bien dices, a medida en que nos digitalizamos más, va a ser incluso una habilidad, o ya es una habilidad muy necesaria, o incluso que un plus o un valor añadido que las personas aprendan a escribir y a escribir bien, ¿no? Y además digo, ya sea en cualquier idioma, inglés, español, pero en español, que también es una lengua súper bonita y completa, ¿no? Que a veces dice, "Chin, ya no hablamos o la escribimos bien nuestro propio idioma, ¿no?" Y también, como dice, la escucha atenta, ¿no? También por lo mismo de estar tan hiperconectados, ¿no? Y todo el tiempo también conectado a las redes, pues también como estar ahí presente, ¿no? Porque eso me gusta mucho y me encanta en ese sentido de que, pues sí, para cualquier persona que en la audiencia que dijera, oye, pues estamos en medio de la hiperdigitalización, volvamos a estas cuestiones básicas en principio, pero que hoy en día hoy se vuelven un diferenciador bastante marcado, ¿no? Eh, y a este respecto también leía, digo, por ahí un artículo tuyo, hablando también ante este boom justo de la Gen AI, ¿no? Que decías que también había que poder, tenemos que aprender a influenciar a quien influye, ¿no? Me parece súper interesante. Pues a estos, pues el ChatGPT, pues funciona al final con el lenguaje, ¿no? No sé cómo podemos también lograrlo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer realidad esto de influir a quien influye, también pensando en la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo podemos ser más conscientes, incluso que a veces creo que falta también un poquito más de concientización en ese tema, ¿no? Sí, y como lees en el artículo, yo al final digo, no tengo la respuesta, Sí, quisiera saber, pero creo que ese es el paso en que vamos. Y mira lo curioso, hace la semana pasada nos llegó un prospecto, una niña joven, y le pregunté, oye, ¿por dónde nos encontraste? Yo siempre le pregunto pues a los clientes potenciales si es recomendado. Me dijo, no, me lo recomendó Gemini. O sea, ya no fue Google, ¿sabes? O sea, entonces yo dije, ah, ok. Good, pero ya no le están preguntando a Google, sino seguramente le están preguntando a ChatGPT, a Ujú, Gemini. Entonces, ¿cómo entramos a ser parte de esa conversación? Va a ser muy, muy relevante. Y no sí, sé cuánto, digamos, hoy en día lo estamos haciendo. Digamos que acá dentro de la agencia estamos
tratando de innovar, tratando de entender, pero hoy, por ejemplo, también leía un artículo que lo escaneé rápidamente, y es que muchas compañías están invirtiendo una cantidad en inteligencia artificial y están perdiendo plata porque estamos en un momento incipiente, estamos tratando de entender, entonces la respuesta no la tengo. Ujú. Hablemos de pronto en un año y te digo que estamos logrando influir a quien influye, porque hoy en día nosotros, digamos, nuestro trabajo es trabajar de la mano, porque no me gusta decir influenciar, por ejemplo, a los periodistas o valga la redundancia de los influenciadores, sino realmente hacer que entiendan nuestras marcas, nuestros clientes, que se enamoren de la historia y hacerlo tan atractivo que lo quieran contar. Sí. Creo que el reto es cómo vamos a hacer las historias tan atractivas que los lenguajes de los Large Language Models Ujú. quieran contar nuestra historia. Creo que ese es el reto. Sí, 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 sí. Y es eso, ¿no? También de este lado, por ejemplo, con los estudiantes, también digo, oye, pues sí pueden usar ChatGPT porque también no es que analizar y en la práctica sé que lo van a utilizar. Y entonces le digo, bueno, pues también pónganles fuentes, ¿no? Y contrasten las fuentes, qué cosas les está diciendo, ¿no? Y vean, oye, ¿les hace sentido? O ante lo que les está diciendo, ¿tú qué postura tienes, ¿no? Que no se pierda ese sentido crítico, pero al mismo tiempo, pues dices, sí, oye, ¿cómo también influimos ahí? Porque, claro, si hoy en día la gente está sustituyendo Google por cualquier llenadera, ¿no? Que hay ahí, entonces, pues buscan en la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, pues sí, ojalá que en cierta medida, pues también no nos volvamos invisibles o solamente escojan lo que estén o lo que les arroje esta inteligencia artificial, ¿no? Entonces... ya volveremos y te preguntaremos cómo les ha ido en ese aspecto, pero me parece interesante lo que planteas, no lo había planteado en ese lado. Entonces creo que también la audiencia ahí podemos poner ahí la pregunta, ¿no? Para que ellos también les mueva un poquito, ¿no? Y luego, otra de las buenas prácticas que te traes, me imagino, inspirados un poquito en Google también, pues GJ Comunicaciones es un great place to work, ¿no? Entonces, ¿cómo generar este buen ambiente de trabajo? Y han hecho algunas pistas también, oye, pues que son súper friendly, ¿no? Que son súper abiertos con sus personas, pero ¿cómo puedes lograr este buen ambiente donde las personas crezcan, ¿no? Sí, mira que toda, digamos, transformación empieza desde un reto y Mm. las agencias en general tenemos una mala reputación como empleadores. Mm. Eh, Todo el mundo sabe que trabajar en una agencia es una excelente escuela y yo Mm. lo digo porque trabajo en agencia de publicidad, pero cuando dices, uy, trabajo en agencia, todo el mundo hace mala cara, ¿no? Como pagamos mal, los horarios son terribles, tienes que trabajar los fines de semana, el cliente te maltrata, o sea, todo es como un mundo, tenemos mala reputación y esa es una realidad, yo creo que ha ido cambiando como Sí. el mundo. Y eso, digamos, nos llevó en cierto momento a tener una rotación altísima. Te estoy diciendo, yo no sé si esto fue año 2021, tal vez 2020 no tuvimos mucha rotación porque fue pandemia, Sí. pero tal vez 2021, si no estoy mal, tuvimos una rotación creo que por encima del 40%, no me acuerdo bien el número, pero una rotación muy Mm. grande. Y tú sabes que la rotación pues lleva problemas con clientes, temas financieros, inviertes mucho tiempo en procesos de reclutamiento, entonces yo hubo un Mm. momento que decía, yo ya no parezco una agencia de PR, sino un headhunter. O sea, yo el Mm. 60% de mi tiempo me la pasaba entrevistando gente, porque a veces Sí. había 3, 4, 5 personas en un solo momento. Y lo que nos empezamos a dar cuenta es que nosotros teníamos muchos beneficios, pero no los teníamos organizados, no lo teníamos, como que la gente no lo percibía, ¿sabes? O sea, Ujú. existían, pero no teníamos una narrativa organizada para que la gente realmente viera el valor de estar acá. Sí, Mm. somos agencias, sí, a veces hay que trabajar los fines de semana, sí, a veces el cliente es exigente, pero eso se le puede dar la vuelta. Entonces, de la mano con recursos humanos, porque yo diría que Andrea Beltrán y Milene, digamos, y todo el equipo, porque esto no soy solo yo, empezamos a buscar más beneficios, empezamos a poner, digamos, todo eso que estaba implícito un Mm. poquito en blanco y negro. Entonces, ok, la gente me podía preguntar y me decía, oye, voy a ir a Medellín porque mi abuela está visitando, ¿me puedo ir a Medellín? Y yo, sí, dale. Como que todo era, le dijimos, ah, no, entonces hagamos una política que todos los empleados pueden tener una semana remota, nosotros somos híbridos,
Pero ya, además de ser híbrido, las personas tienen una semana remota al año que pueden trabajar desde donde quieran. Eh, Teníamos implícitamente el tema de pet friendly, pero sí, no había una política. Hoy en día tenemos una política de cuándo, cómo puedes poner los perros, qué se necesita. Teníamos una política, nosotros, por ejemplo, damos un día extra de vacaciones por el sí, mes de cumpleaños, pero eso era wow, implícito. Hoy en día está en todo un plan de beneficio. Entonces, yo creo sí, que nos organizamos y creo que también lo que hicimos fue un tema de reclutamiento diferente. Empezar a reclutar personas que realmente, como te digo, antes, si una persona odiaba las mascotas, perdón, nunca le preguntábamos si de pronto la persona entraba acá y se encontraba que en mitad de reunión, como nos está pasando ahorita, hay un perro ladrando y se podía estresar. Entonces, creo que también cambiar los procesos de reclutamiento para estar con personas que tengan el mismo ADN que nosotros, pues sí, hace que tengamos un sentimiento muy de familia y acá hay personas que llevan 10 años, 15 años, o sea, ya la rotación ha ido bajando. Obviamente existe porque también son generaciones jóvenes y muchas veces, digamos que las agencias son ese primer paso, porque como te digo, somos muy buena escuela y acá en GJ somos excelente escuela porque parte de nuestros valores es educar, enseñarles a redactar, enseñarles a ser curiosos y eso es lo que nos gusta. O sea, a nosotros nos gusta que la persona que entra acá, así esté un año, salga un mejor profesional y con herramientas que tal vez no tuvo en la universidad. Entonces, no quiero decir que la rotación no existe, sí existe, ujú, la logramos bajar, pero yo creo que todo el mundo, y yo siempre se lo digo de frente, les digo, el día que ustedes se levanten y digan, qué pereza trabajar en GJ Comunicaciones, vengan y hablen conmigo y yo les ayudo a conseguir puesto. Y lo ujú, recomiendo porque uno tiene que ser feliz donde trabaja. Finalmente claro. estás 8 horas al día haciendo algo, entonces si no eres feliz, pues mejor renuncia. Me encanta digo, hasta me ganas de trabajar ahí, cómo se Bienvenida. escucha. Gracias. Y cuanto a esas buenas prácticas, ¿no? Desde lo que decías, oye, pues aprendí en Google, por ejemplo, a hacer un buen reclutamiento, ¿no? Y admirar cómo lo hacían y que te lo lleves, ¿no? Y que vayas sumando a lo largo de tu carrera profesional todas esas buenas prácticas o quitando esas malas prácticas, ¿no? Las que no te gustaban también. Dije, oye, pues y eso me agrada que lo estén aplicando ahí y que salga también como de esa forma natural, ¿no? Como que esa sensibilidad que vas teniendo o que has ido adquiriendo, me imagino que pues la vas aplicando ya a la organización, ¿no? Y por otro lado, digo, creo que también tu perfil es súper completo. También ayudas mucho a mujeres empresarias. Y bueno, pues también has aprendido un montón y me imagino que además, oye, ser mamá, lidiar con un montón de otras cosas. eh, no sé cómo ves tú la mujer empresaria en Latinoamérica, si hace mucha falta ayuda, si crees que también se siente sola, como decían los empresarios, qué cosas, qué retos te has topado tú también como mujer, ¿no? Empresaria. Entonces, que nos compartes un poquito de esto, por favor. Mira, yo siempre digo que yo soy muy suertuda en ese sentido porque nunca he tenido, por ejemplo, ningún tipo de acoso por ser mujer, ni Sí. acoso sexual, ni acoso laboral. Al contrario, en todas las partes que he estado, pues he sentido una flexibilidad, un apoyo. Mis jefes solo me han empoderado, entonces digamos que desde ese lado, inclusive en IO me empoderaron a ser la primera mujer Mm. presidente. Entonces como que yo en ese lado no he tenido tantos retos, Sí. pero sí como mamás y tenemos un reto muy grande. Y un poco mi aprendizaje es que uno no puede ser ni la empresaria ni la mamá perfecta, ¿cierto? Y creo que las mujeres más que el resto del mundo, las mujeres nos exigimos mucho, ¿cierto? Nos exigimos levantarnos al gimnasio, estar perfectas y estar impecables y además hacer una maestría y además ser buena mamá y además cocinar gluten free y vegano y todo para nuestros hijos. Y, ¿sabes? Como que nos ponemos demasiados sombreros y yo lo que aprendí es que no voy a ser la empresaria perfecta, ni voy a ser la mamá perfecta. Y Mm. habrá cosas, y me ha pasado, por viajes no he podido estar en momentos importantes de mi hija, Ujú, y por momentos importantes de mi hija me ha tocado no ir a reuniones claves con un cliente o la niña se enfermó y para mí es la prioridad. Entonces yo
Yo sí creo que el reto es encontrar ese balance, pero además de ese balance, porque creo que el balance no existe, como te digo, Ujú, es no darnos tan duro, ¿sabes? Como creo que las mujeres nos damos muy duro y nos damos muy duras a nosotras mismas. sí, ¿Cómo lo ve en Latinoamérica? Obviamente todavía existe una brecha gigante. Nosotros ahorita justo estamos trabajando con una organización que se llama el Club del 30%, ok, que es para llevar a las mujeres, o sea, las compañías que por lo menos tengan un 30% de su junta conformada por mujeres. Y mi pregunta es: ¿por qué el 30 y no el 50? Y sí, cuando miramos un montón de programas educativos para formar a las mujeres en juntas directivas, pero no hay esos mismos programas para hombres. Entonces ujú, yo sí creo que sigue habiendo una brecha. eh, Tenemos que cambiar, y yo en esto he sido crítica, siempre digo: ¿por qué se habla de liderazgo femenino? Uno no habla de liderazgo masculino. El real cambio es cuando hablemos de liderazgo, y sí, que cuando en un programa de juntas directivas estemos tú y yo sentados y no 100 mujeres sentadas, porque necesitamos nosotros tener una educación diferente. Entonces sí, la brecha existe, ujú. pero creo que lo que uno tiene que demostrar es que sí se puede, sabiendo que se va a equivocar, sabiendo que a veces va a fallar como mamá o sabiendo que a veces va a fallar como empleado, como empresaria, y no pasa nada. Me encantó y me recordó una charla TED que se llama Teach Girls How to Be Brave, Not Perfect, ¿no? Que justo eso, ¿no? Porque dice, oye, pues nos exigimos un montón y dices, oye, pues nadie es perfecto y no podemos llegar a todo, ¿no? O no podemos llegar bien, bien, bien a todo, ¿no? Entonces, creo que eso me gusta mucho como lo cuentas y además, pues lo vives, ¿no? Porque al final eres una mujer empresaria y has luchado y trabajado y has estado en muchos lados y te importan tanto las mujeres como tus colaboradores, como tu entorno. Entonces has sido muy generoso en ese sentido y creo que tus hechos hablan más, ¿no? Que eso está genial, ¿no? No, y ahí Y te pongo un ejemplo. eh, Ahorita acabo de llegar esos días de vacaciones con mi hija, y eh, en un momento se puso furiosa conmigo. Me dice: es que tú no sueltas el celular. Y yo te estaba hablando y no sueltas el celular, y me tocó explicarle: bien, es que yo no estoy acá chateando con amigos, sino estoy trabajando. O sea, el hecho de que yo me pueda venir 2 semanas, mm, pero pues, a diferencia, digamos, de un empleado, yo no me puedo desconectar 2 semanas, yo no puedo apagar mi celular, porque hay personas que renuncian, hay firmas que tengo que hacer digitalmente, entonces yo tengo que estar conectada 24/7. Y mm, ese es el costo, y me gané el regaño de mi hija, pero me tocó explicarle. Le dije: mira, te entiendo, sé que no es cómodo para ti que estemos en un restaurante y que yo esté, pero me puedo venir 2 semanas tranquilamente, y claro, yo puedo estar más remota gracias a la tecnología, pero siempre tengo que estar conectada. Entonces, ese es un sí. ejemplo, mal ejemplo que le estoy dando a mi hija de no desconectarse, pero lo tengo que asumir. Exacto, sí, exacto. Sí, sí, creo que es un precio a pagar, pero al mismo tiempo estás ahí con tu hija y bueno, tiene que aprender uno ese balance en la medida de lo posible. Pero bueno, me ha encantado esta entrevista, creo que ha sido muy generosa con nosotros, nos ha encantado las anécdotas que nos has contado, ya nos tomaremos un tinto algún día. Pero bueno, creo que es un buen lugar para cerrar y me gustaría como hacer como este checkout que hacemos. ¿Qué futuro a ti te ilusiona, ¿no? A nivel personal, a nivel profesional, que hoy me encantaría que pasara esto. Uy, son muchas cosas, Mm, pero a mí el aprendizaje, o sea, me veo aprendiendo, y eso yo lo veo tanto personal como profesionalmente. Yo tengo una sed mm, de aprendizaje y quiero estar aprendiendo todo el tiempo de todo. Entonces yo veo mi futuro sí, como una aprendiz eterna. A nivel, digamos, empresarial. Sí creo que el tema profesional, el tema tecnología, mm, meternos de cabeza, y que en un año te pueda responder la pregunta de cómo vamos a influenciar a quien influye. Creo que es un reto importantísimo. Yo creo que a nivel personal, seguir trabajando en crecimiento espiritual, personal, en ser siempre una mejor persona. Nos vamos a equivocar 1000 veces y aprender de esos errores, pero sí le meto mucho la ficha a eso, al crecimiento, y no solo intelectualmente, sino espiritualmente, físicamente.
no me puedo dar tan duro, pero sí trato como a cumplir con todas esas aristas, entonces hacer ejercicio, comer bien, todo eso, pero sí veo como una vida muy holística. Wow, pues me encantó y seguro te vamos a seguir la pista de cómo vas, cómo va ese año. ¿Pudiste resolver esa pregunta? ¿Qué cosas has visto? Y nada, pues ojalá que podamos coincidir pronto en persona y gracias por estar aquí. Muchas gracias por venir. No, a ti Luis, muy, muy amable por invitarme y claro que sí, si voy a Monterrey, te busco y bienvenido acá en Bogotá, en lo que te podemos servir. Bueno, muchísimas gracias, Valentina. Pues ya sabes que Reventados los Podcasts es dirigido por un servidor Luis Salas y producido por Polymath, una red de consultores que creamos organizaciones ambidiestras. Pues bueno, pues voy a reinventar algo. Que estés muy bien. Gracias, Vale, Valentina. un abrazo, Chao. Luis, que estés muy bien. Gracias, igualmente.